detenido por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre. Un juez dirimente será quien de una u otra manera resuelva todo este caso. Vamos a analizarlo, es muy delicado por cierto, con el doctor Eber Joel Campos, abogado constitucionalista. Bienvenido, RPP. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. En términos prácticos, ¿el expresidente Pedro Castillo podría ser liberado realmente? Yo creo que en términos prácticos no. En términos formales podría, en la medida en que la Corte Superior le dé la razón. Pero lo que ha ocurrido en el caso que tú mencionabas es que más bien lo que ha pasado es que la mayoría de la sala de la Corte Superior ha estado por confirmar la declaración de improcedencia, pero uno de los tres jueces competentes no ha estado de acuerdo. Para tenerlo claro y que nuestros televidentes lo puedan entender muy bien, se necesitaban 3 votos. Sí. 2 estuvieron obviamente a favor de confirmar el rechazo o la desestimación de la desestimación, la declaración de improcedencia. Exactamente, improcedencia, correcto. Pero 1 votó en contra. Votó en contra. Entonces ahora se necesita un juez dirimente. Un juez dirimente, que es lo que va a determinarse el día lunes. Ok. ¿Cómo se escoge este juez dirimente? ¿Cómo llega este juez dirimente a este escenario? Bueno, lo que ocurre es que, digamos, la Corte Superior tiene diversas salas. Lo que corresponde es que convoquen a un juez que esté en capacidad de pronunciarse sobre la materia. En este caso es una materia constitucional, para que a partir de su participación, digamos, en este debate, en donde se necesita un quórum de 3, se puede establecer si es que finalmente se confirma o no la sentencia que declaró en primera instancia improcedente la demanda de habeas corpus. ¿Y por qué se necesita este quórum de 3? Claro, 2 de 3 es mayoría. ¿Por qué no basarse en eso? Pues básicamente porque como se trata de un proceso constitucional en donde lo que está en cuestión es la protección de derechos fundamentales, se busca que la decisión sea contundente, sea unánime, ¿no? Eventualmente, incluso, y eso es importante también subrayarlo, si es que la Corte Superior confirma la declaración de improcedencia, este caso podría llegar a conocimiento del Tribunal Constitucional a través de una figura que se conoce como el recurso de agravio constitucional. Y digo, es importante subrayarlo porque no es el único caso en donde se está discutiendo, ¿no?, la liberación del expresidente Castillo. Se han presentado diversos habeas corpus, se han presentado incluso recursos contra lo decidido por la Sala Penal Especial. Hace 3 días, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó el veredicto de la Sala Penal Especial, que a su vez establecía que era legítima la detención del expresidente Castillo. Así que esto en realidad es un elemento más, un episodio más de una estrategia judicial de los defensores de Castillo para intentar su liberación. Ahora, el juez que ha originado toda esta situación tan complicada realmente es el juez Andrés Tapia González. Ahora, él podría ser sancionado porque a todas luces, y eso lo sabe todo el Perú, el expresidente Pedro Castillo llamó, convocó a un golpe de Estado, quiso patear la Constitución y la institucionalidad. No hace falta ser juez ni erudito para darse cuenta de eso. Entonces, este juez, que al parecer utilizó algún tipo de componente político, ¿podría ser sancionado? Digamos, habría que entrar a analizar con cuidado, ¿no?, el sentido de su decisión. En principio, los jueces no pueden ser pasibles de sanciones por sus opiniones o votos, salvo que estos hayan sido motivados por razones innobles. Digamos, algún tipo de favoritismo al margen del proceso, algún tipo de prebenda, pero si eso no se determina de esa manera, más allá, digamos, de la posición que tengamos frente a ese punto de vista, pues no cabría una sanción. ¿Hay otra instancia a la que se puede acudir? Porque este es un habeas corpus, que es un recurso extraordinario. ¿Hay otra instancia a la que pueden acudir? El Tribunal Constitucional. El Tribunal es decir, Constitucional. Estamos en la segunda instancia de este proceso de habeas corpus. Eventualmente, el Tribunal Constitucional podría intervenir a través de la figura del recurso de agravio y pronunciarse como instancia final y definitiva sobre esta materia. ¿Y qué pasa si el juez dirimente vota también por un no? ¿Qué pasa? Tendríamos que buscar un nuevo juez dirimente. Porque seguiríamos 2-1 en términos deportivos. 2-1, exactamente. 2-1. Exactamente. Lo que se busca es un 3-0. Es un 3-0. Claro. Pero yo en realidad lo que buscaría subrayar es que me parece que en este tema el escenario está bastante claro, ¿no? O sea, creo que aquí estamos tratando de plantear, digamos, una discusión sobre los alcances jurídicos de lo que estableció en su momento el Poder Judicial
cuando para todo efecto práctico eso está oleado y sacramentado. Es decir, ha habido un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en dos instancias, además, con argumentos desde mi punto de vista bastante contundentes que justifican la detención del expresidente. Ha habido una decisión del Congreso de la República destituyendo al expresidente Castillo por ese intento, digamos, grave contra la democracia peruana, ¿no? De quiebra del orden democrático. Así que me parece que en realidad el caso es bastante claro, ¿no? Claro, incluso en este momento hay exministros, hablamos de Betsy Chávez, Willy Huerta, Roberto Sánchez, también investigados, ¿no? Entonces sería realmente contraproducente liberar al principal acusado, en este caso Pedro Castillo, y seguir investigando, metiendo presos a los otros implicados. Sí, sería un absurdo jurídico. Sería un absurdo, pero sobre todo sería una decisión inconsistente a partir precisamente de lo que han resuelto estas instancias tan importantes del sistema de administración de justicia, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué tiene que pasar este lunes o qué podemos esperar este lunes? ¿Cuál es el procedimiento en este caso? Bueno, van a convocar al juez dirimente. No sabemos todavía de quién se trata. Todavía no sabemos de quién se trata, porque esta es una decisión que se ha hecho pública hace pocas horas. Okay. Este juez dirimente es el que va a determinar la suerte de ese proceso. Yo sospecho, con base en lo que acabamos de comentar, que su decisión va a ser concordante con la de los otros dos magistrados de la Corte Superior. Eso va a confirmar la improcedencia de la demanda planteada por esta Federación de Abogados, ¿no? Que parece que es un grupo cercano al expresidente Castillo. Exacto. ¿Qué conocemos de esta denominada Federación de Abogados del Perú que ha presentado este recurso de habeas corpus, esta suerte de apelación? Pues lo que han señalado algunos medios es que parece que está conformada por personas que han sido cercanas al expresidente Castillo. No tenemos mayores detalles. Claro. Esperaríamos que de pronto ustedes, nuestros amigos de la prensa, nos informen un poco más. Entonces no estamos hablando aquí de argumentos jurídicos, sino netamente políticos. Digamos, hay una motivación política y eso, la verdad, no tendría tampoco por qué ser algo per se inválido, ¿no? Claro, no por parte de esta federación, sí por parte del juez. Digamos, el punto es que tenemos que encuadrar la discusión dentro del ámbito jurídico, dentro del ámbito constitucional. Y desde ese escenario, mi perspectiva es que, la verdad, la posición del presidente Castillo no tiene asidero, ¿no? Me parece que lo que él intentó hacer, ¿no? Ese golpe fallido, fue bastante grave. Incurrió en un delito común, pero sobre todo incurrió en un acto que le restó cualquier legitimidad como jefe de Estado y como representante político principal del Perú. ¿Y cuál puede ser la responsabilidad de quienes estuvieron cerca a él? Hablábamos hace unos instantes, especialmente Betsy Chávez, que le cierra la puerta a Alejandro Salas, que parece coordinar todo lo necesario para el escenario en el que el expresidente Castillo leyó ese comunicado tan funesto para todos. Es importante la pregunta, Jorge, porque ahí se abren dos escenarios. Un escenario político y un escenario penal. Okay. Desde el punto de vista político, lo que corresponde es que el Congreso establezca si es que va a aprobar una acusación constitucional contra estos altos funcionarios. En el caso, digamos, de la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, el Congreso ha aprobado un antejuicio, pero no sabemos si es que va a aprobar también una acusación constitucional que establezca su inhabilitación para ocupar futuros cargos públicos, que es también una sanción política que se desprende de una decisión que pueda adoptar el Congreso. Porque ahora está suspendida. En teoría podría regresar después del proceso. Ahora está suspendida, pero no como una sanción, sino como una garantía para que pueda asumir sus responsabilidades en el ámbito penal. Y Roberto Sánchez sigue siendo congresista. La figura es distinta porque se ha pedido prisión preventiva también contra él. Es distinta, pero digamos, dado que los congresistas no tienen inmunidad, porque felizmente eso, digamos, hace ya algún tiempo se eliminó de nuestro sistema jurídico, podría ser objeto de apremios por parte del Poder Judicial, que es precisamente lo que se está discutiendo ahora, ¿no? ¿Podría ir entonces a prisión preventiva? Si es que se aprueba la prisión preventiva, sí. Y si es que se aprueba la prisión preventiva, lo que correspondería es que su accesitario pues ocupe el cargo que ahora mismo tiene, ¿no? En este caso, por ejemplo, si van a prisión preventiva Betsy Chávez, Roberto Sánchez, Willy Huerta no es congresista, ¿qué pasaría con estas curules? Son asumidas por los accesitarios. Ahí sí los accesitarios ingresarían. Ahí sí los accesitarios ingresarían. En el caso de Betsy Chávez ya ha ocurrido eso. Ya asumió el representante, digamos, que le seguía en la lista por la que fue elegida. Correcto. En el caso del ministro Sánchez, no.
del ex ministro Sánchez, ¿no? Ahora congresista Sánchez, básicamente porque el Congreso no aprobó su suspensión, pero claro. sí aprobó su antejuicio, es decir, sí autorizó a que la justicia investigue y procese los actos por los cuales se le acusó, ¿no? Contradictorio, ¿no? En términos de voto en el Congreso, porque le aprueban, usted lo ha dicho, que sea investigado, que sea juzgado, pero como congresista, ¿no? No le quitan esa ventaja, ese beneficio de que continúe asistiendo al Parlamento. Sí, totalmente. Yo creo que contradictorio, por decirlo menos. Es contradictorio básicamente porque la razón de ser de la suspensión en el marco del antejuicio es garantizar la inmunidad del proceso. Es decir, que el funcionario sobre el cual recae el antejuicio no pueda utilizar ese poder político que posee para afectar el desarrollo del proceso. Exacto. Si es que se aprobó el antejuicio en el caso de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, que es también congresista, y al mismo tiempo se le suspendió, ¿por qué en el caso del señor Sánchez no tendría que ser así? Claro. No entiendo, digamos, cuál sería la razón, o en todo caso el Congreso no la ha expresado con claridad. Y fueron votos también de bancadas, como se dice en el Congreso, ya que no hay un tema de ideología definido, pero digamos bancadas de derecha, que también blindaron a Roberto Sánchez. Digamos, son inconsistencias políticas que se entienden en un espacio político como el Congreso. Por eso decía, hay dos ámbitos, ¿no? El ámbito político, que es donde se determinan estas responsabilidades políticas, y el ámbito jurisdiccional o penal, que es donde las cosas son un poco más complicadas, porque ahí sí hablamos de la determinación de responsabilidades que pueden conllevar a sanciones de privación de la libertad. Una última consulta. La Fiscalía ha presentado también un nuevo pedido de prisión preventiva, esta vez contra Lilia Paredes, la ex primera dama de la Nación. Pero ella está asilada en México, entonces nos preguntamos, ¿sirve de algo esta solicitud del Ministerio Público o no? Digamos, para efectos prácticos no, pero en términos formales sí, porque determina que pese a que físicamente no está en el Perú, claramente no está contribuyendo a los fines del proceso, ¿no? Y en la medida en que las acusaciones que existen en su contra son graves, lo que se esperaría es su colaboración y su arraigo para poder afrontar pues, esas denuncias, ¿no? ¿Podría ser extraditada? No, ella tiene un asilo. Ella tiene un asilo autorizado por el gobierno mexicano. En la medida en que mantenga ese asilo, no procede ninguna extradición. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. No, gracias a usted, Jorge, por la invitación. Clarísimo. Gracias. El doctor Eber Joel Campos, abogado constitucionalista. Hay que estar atentos, el lunes se decide